El primer día de entrenamiento militar universitario amaneció con una brutalidad que me resultó personal. El sol de finales de verano, un orbe implacable de oro blanqueado, caía a martillazos sobre el extenso campo de asfalto, convirtiéndolo en una plancha donde éramos los ingredientes involuntarios. A las 10 de la mañana, la oreja brillaba de calor y mi boca tenía la textura del fieltro viejo. Había cometido el peor pecado de una estudiante de primer año. Había olvidado mi botella de agua. Un calambre agudo y punzante en el bajo vientre, un presagio de la regla que sabía que me vendría mañana, me hizo jadear. Me apoyé con fuerza en mi novio de 3 años, Leo. Agua. Logré gruñir con voz ronca. Por favor. Creo que me estoy muriendo. Leo, con un aspecto exasperantemente impecable y cómodo con su uniforme, me sonrió. Su resiliencia era una de las cosas que siempre me había gustado de él. Espera, Chloe. Te tengo. Destapó su costosa botella de acero inoxidable, un regalo mío por su 18º cumpleaños, y me la entregó. Mis dedos rozaron los suyos al tomarla, una familiar descarga eléctrica de consuelo y conexión. Bebí profundamente el agua fresca y limpia, un salvavidas en el desierto de mi deshidratación. Compartir su agua fue un acto íntimo, un pequeño testimonio de nuestra historia compartida. Al devolverle la botella, nuestro momento se hizo añicos. Leo. Dios mío, tengo tanta sed que podría morir. Maya se materializó junto a nosotros como siempre. La prima de Leo. Parecía inmune al desaliño general, su coleta aún lacia, su rostro apenas brillaba donde el resto de nosotras goteábamos. Se abanicaba dramáticamente. Soy tan idiota que dejé mi botella en el dormitorio. Ya sabes lo despistada que me pongo por las mañanas. Ella sí. Cultivaba esa imagen de criatura indefensa y caprichosa, y Leo, su primo siempre devoto, siempre caía en la trampa. Antes de que pudiera abrir la boca para sugerir el gran dispensador de agua industrial a solo 50 metros, Leo le entregaba la botella. Mi botella. La que mis labios acababan de tocar. El que representaba un pequeño oasis privado entre nosotros. Toma, Mai Mai. No te desesperes, dijo con un tono cariñoso y burlón. Mai Mai. El apodo de la infancia, que antes me parecía entrañable, ahora parecía una exclusión deliberada, un recordatorio de una historia compartida de la que nunca podría formar parte. Tomó la botella, sus ojos, de un azul claro y desafiante, se clavaron en los míos por encima del borde mientras daba un largo trago teatral. No se trataba solo del agua. Era un consumo de nuestra intimidad, una marcación territorial hecha con la crueldad despreocupada de un gato. Una oleada de náuseas, completamente distinta del calor y los calambres, me recorrió el cuerpo. Este era un patrón, un tapiz de miles de pequeños momentos, cada uno un hilo que deshacía lentamente la trama de mi relación. Más tarde, durante un descanso de 15 minutos, nos desplomamos en una pequeña sombra que nos proporcionaba el edificio de administración. Los calambres se habían intensificado, enroscándose en mi estómago como serpientes. Me sentía pálida y sudorosa. Buscando consuelo, apoyé la cabeza en el hombro de Leo, con la mano apretada contra mi bajo vientre. Leo, susurré, los calambres por el pastel son muy fuertes. No sé cómo voy a aguantar los ejercicios de la tarde. Antes de que Leo pudiera responder, Maya estaba allí, con la voz impregnada de una falsa preocupación. ¡Ay, pobrecita! Siempre te pones tan frágil por estas fechas. Volvió su mirada inocente y abierta hacia Leo, cortándome prácticamente de la conversación. ¿Te acuerdas de Leo? Aquella vez que tuvo que irse antes de mi cena de 16º cumpleaños porque le dolía muchísimo. Estaba hecha un ovillo en tu coche. Es muy triste que tenga que sufrir así. Algunas chicas simplemente tienen una constitución muy débil. El recuerdo que en aquel momento había sido un momento genuino de vulnerabilidad donde Leo se había mostrado maravillosamente cariñoso, ahora estaba siendo reinterpretado. Según su relato, ya no era una persona con dolor. Era una carga frágil e incómoda. Era débil. El brazo de Leo, que había sido un peso reconfortante sobre mis hombros, pareció aflojarse. Su mirada pasó de mi rostro dolido al de Maya, compasivo. Sí, Chloe, dijo con un tono práctico y ligeramente impaciente. Quizás deberías decirle al instructor que necesitas descansar un rato.
No te presiones demasiado. La despedida, aunque pronunciada con delicadeza, fue como un puñal en el corazón. Mi petición de consuelo se había convertido en una muestra de debilidad, y él había aceptado la nueva narrativa sin rechistar. Yo no era su novia que necesitaba apoyo. Era un problema que debía gestionar. Me incorporé con el dolor en el abdomen como un contrapunto sordo y palpitante al agudo dolor en el pecho, y me alejé sin decir palabra, dejándolos en su burbuja compartida de practicidad. Esa noche, de vuelta en la austera y desconocida habitación de mi dormitorio, el silencio era una densa manta. Mi compañera de piso, Lena, no estaba, y el vacío me daba demasiado espacio para pensar. Repasé el día una y otra vez. El brillo posesivo en los ojos de Maya sobre la botella de agua, la maestría con la que transformó mi dolor en un defecto de carácter, la fácil rendición de Leo. Esta no era una dinámica nueva. Fue simplemente el ejemplo más claro e innegable. Recordé el principio. Leo y yo llevábamos juntos desde los 16 años. Fue mi primer amor, mi primer beso, mi primer desamor verdadero y mi posterior reconciliación. Nuestras familias eran vecinas. Nuestras madres eran mejores amigas. Nuestra relación era una leyenda local, la historia perfecta del vecino de al lado. Habíamos planeado nuestro futuro juntos, eligiendo esta universidad como una misión conjunta. Maya siempre había sido la melodía evocadora de fondo de nuestra canción de amor. Era la prima huérfana que se mudó con la familia de Leo cuando teníamos 14 años, después de que sus padres murieran en un accidente de coche. La tragedia fue real y aterradora, y todos, incluyéndome a mí, la habíamos envuelto en un manto protector de compasión. Sé especialmente amable con Maya, Chloe, solía decir la madre de Leo con los ojos llorosos. Ha perdido tanto. Necesita a su familia ahora más que nunca. Y yo había sido amable. La había incluido en nuestras salidas grupales, había compartido mi ropa con ella, había escuchado con paciencia sus historias de dolor y la había defendido cuando otros niños encontraban inquietante su intenso apego a Leo. Pero a medida que avanzábamos por la adolescencia, ese apego se transformó de una dependencia infantil en algo más posesivo, más insidioso. Se convirtió en la eterna tercera rueda de nuestras citas, su nombre aparecía constantemente en la pantalla de su teléfono durante nuestras llamadas nocturnas, la persona con la que tenía un lenguaje secreto y particular de bromas privadas. Abrí mi portátil, el brillo iluminó mi rostro cansado. Allí, en mi bandeja de entrada, estaba el correo electrónico que había estado evitando durante semanas. Era de mi tía, una mujer formidable y exitosa que vivía en Vancouver. El asunto era simple. Universidad OCAD. Programa de Acceso a la Educación Superior. Colegio de Arte y Diseño de Ontario. Mi sueño. Mi pasión secreta y ardiente era el diseño gráfico, crear mundos con color y línea. Pero para complacer a mis padres, quienes valoraban la estabilidad y el prestigio, me matriculé aquí en un programa de administración de empresa seguro y sin alma. Este correo fue un salvavidas, una vía de escape hacia la vida que realmente deseaba. Mi tía me ofrecía alojamiento, sus contactos para acelerar mi solicitud y una clara recomendación de mi talento, que había visto en el portafolio que había creado en secreto en línea. Llevaba días dudando con el cursor sobre el botón de respuesta. El mayor obstáculo era Leo. Una relación a distancia sería un desafío monumental. ¿Podríamos sobrevivir? ¿Se mantendría la confianza? Pero mientras estaba sentada en el tranquilo dormitorio, con el fantasma de la sonrisa de Maya impresa en mi mente, tuve un escalofriante momento de claridad. La relación ya era a distancia. Yo estaba a su lado, pero emocionalmente él estaba en otro país, uno cuyas fronteras vigilaba su primo. La distancia no era geográfica. Era espiritual. Y crecía cada día. Mi teléfono vibró, rompiendo el silencio. Era un mensaje en el chat grupal que Leo había insistido en crear con Maya, llamado acertadamente Los Tres Mosqueteros. Leo, ¿así que todos sobrevivimos al primer día? Me duelen los pies. Cara sonriente y sudorosa. Maya, apenas. Gracias por salvarme la vida con el agua, prima. Eres mi heroína. Corazón rojo, ¿qué haría sin ti? ¿Hacerte sentir mejor? Espero que no te sientas tan mal sola en tu dormitorio. El mensaje fue una obra maestra.
Reforzó su vínculo, lo posicionó como su salvador y me aisló en mi sufrimiento, todo bajo la apariencia de una preocupación amistosa. No respondí. Me quedé mirando la pantalla, viendo aparecer las pequeñas burbujas de texto mientras continuaban su conversación sin mí. Las grietas que había estado tapando durante años ahora se estaban abriendo de par en par, y estaba harto de caer en ellas. Una extraña y fría calma me invadió. No fue un momento de impulsividad. Fue la culminación de una lenta y prolongada comprensión. Yo era un accesorio en la vida de Leo, una novia trofeo que exhibía cuando convenía, pero su principal relación emocional era con Maya. Respondí el correo de mi tía. Mis dedos volaban sobre el teclado, seguros y firmes por primera vez en semanas. Querida tía Sara, muchas gracias por tu generosa oferta y por creer en mí. Lo he pensado mucho y he decidido aceptarla. Mi pasión siempre ha sido el diseño y ahora me doy cuenta de que necesito tener la valentía para dedicarme a ello. Por favor, sigamos adelante. Estoy lista. Con cariño, Chloe. Presioné enviar, antes de que el miedo, la duda o el recuerdo de la sonrisa de Leo me hicieran cambiar de opinión. La acción se sintió menos como un acto de fe y más como una corrección del rumbo. Era la primera decisión que tomaba completamente por mí misma en mucho tiempo. Esto era solo el principio. Sabía con una certeza que me heló la sangre, que Maya no me dejaría ir sin luchar. No quería a Leo para ella en el sentido romántico. Todavía no estaba seguro de si ella entendía sus propios sentimientos, pero ansiaba la primacía, el control. Mi partida lo amenazaba. Y Leo estaría confundido, enojado, perdido. Él vería mi decisión como una traición, no como un instinto de supervivencia. Pero por primera vez al ver la confirmación enviada en la pantalla, sentí un destello de algo que no había sentido en años, voluntad. El juego estaba cambiando porque ya no estaba dispuesto a seguir sus reglas. Los cimientos estaban agrietados y finalmente estaba listo para dejar de intentar mantenerlos unidos y simplemente dejarlos caer. Los días posteriores a mi decisión de estudiar en el extranjero estuvieron marcados por una sensación de paz surrealista, casi desconcertante. La ansiedad constante y leve que me había acompañado durante años. La necesidad de revisar el teléfono para descifrar los comentarios pasivo-agresivos de Maya, para controlar el humor de Leo, simplemente desapareció. El silencio que dejó atrás fue una bomba para mis nervios destrozados. Era un actor que había abandonado el escenario y la obra continuaba sin mí. Ahora es drama, un ruido distante y apagado. Mi compañera de piso, Lena, se convirtió en un punto de apoyo inesperado. Era una ingeniosa estudiante de filosofía de Pekín con una política de tolerancia cero para lo que ella llamaba disparates emocionales. Había presenciado el final de mi silenciosa desesperación y, sin hacer alarde, se había autoproclamado mi tutora. Mira, me dijo una noche ofreciéndome una taza de té sospechosamente fuerte. Un hombre que prioriza la sed de su prima sobre la de su novia no es un hombre. Es una señal de alerta andante con forma humana. No estás perdiendo a un novio, estás desalojando a un inquilino problemático de tu espacio emocional. Me reí, un sonido extraño y liberador para mis oídos. Es más complicado que eso, Lena. Han sido muy unidos desde que murieron sus padres. Hay mucha historia. Lena me había clavado una mirada que podía quitar la pintura. El trauma no es un cheque en blanco para ser un imbécil. Y él no es su terapeuta, es su facilitador. Ya te libraste de él, Chloe. Ya te libraste. Su franqueza era un fuego purificador que quemaba las marañas de duda y culpa que Maya había cultivado con tanto esmero. Con Lena y mi otra compañera de piso, Jess, a mi lado, el campus empezó a parecer menos un campo minado y más un lugar de posibilidades. Mientras tanto, la maquinaria de mi escape se puso en marcha. Mi madre, tras su sorpresa inicial, se había lanzado a la lucha logística con la ferocidad de un general. Las videollamadas con mi tía en Vancouver se convirtieron en algo cotidiano. Envié mi portafolio a OCDE y mi solicitud se tramitó con celeridad. Comencé el laborioso proceso de solicitar una visa de estudiante canadiense, llenando interminables formularios y reuniendo estados financieros y cartas de aceptación. Cada obstáculo burocrático superado, cada sello oficial estampado en mi pasaporte, se sentía como un cerrojo que se cerraba, asegurándome mi nueva trayectoria.
Inicié el proceso de baja de mi universidad actual, una decisión que se sintió deliciosamente definitiva. Descubrí que el mundo estaba lleno de gente amable y normal que no hablaba con subtextos manipuladores. Mis profesores me animaron cuando les dije que me transfería para dedicarme a mi pasión. La administración universitaria fue servicial y eficiente. Fue una revelación. Un universo que operaba con lógica y respeto, no con las arenas movedizas de la manipulación emocional. Claro que la paz no podía durar. La tormenta cuando llegó fue provocada por algo aparentemente insignificante. Una taza de té con azúcar morena. Era el último día de entrenamiento militar. La dura prueba de 2 semanas estaba a punto de terminar y mi cuerpo protestaba a gritos. Los calambres que me habían estado amenazando llegaron con fuerza, una crueldad familiar que me apretaba el bajo vientre. Un dolor de cabeza sordo y persistente se había instalado detrás de mis ojos. Durante una pausa más larga para comer, logré pedir por teléfono un té grande de jengibre con azúcar moreno, hirviente, en una pastelería tradicional a 1 kilómetro del campus. Era mi única esperanza de sobrevivir a los últimos ejercicios de la tarde. Cuando sonó la notificación de entrega, una nueva y punzante oleada de dolor me dobló por la mitad. Me agarré el estómago con la vista perdida. Leo jadeé con la voz entrecortada por la tensión. Estaba cerca, bromeando con algunos de su escuadrón. Mi té. Está en la puerta este. ¿Podrías traerlo, por favor? Necesito ir al baño. Me siento fatal. Se giró con una expresión que me resultaba familiar, mezcla de fastidio e impaciencia. Chloe, es el último día. No puedes esperar. Tenemos que volver al campo en 20 minutos. Por favor, Leo, le supliqué al dolor que me desesperaba. De verdad que lo necesito. Es para los calambres. Suspiró el suspiro sufrido de un hombre agobiado por la biología incómoda de una mujer. Bien. Pero date prisa. No me lo tuvieron que decir 2 veces. Casi corrí al baño apoyándome en la puerta del cubículo frío mientras otro calambre me azotaba. Al salir, temblorosa y pálida, busqué a Leo con la mirada. Lo vi de pie con Maya. Y en su mano estaba mi vaso grande de comida para llevar, el que tenía mi nombre, Pocos, claramente garabateado en el lateral con rotulador negro. La pajita estaba entre sus labios, y el líquido estaba visiblemente a la mitad. Una oleada de traición caliente y ácida me invadió, tan potente que eclipsó momentáneamente el dolor físico. Caminé hacia mí, sintiendo las piernas como goma. Leo, dije con voz peligrosamente baja. Ese es mi té. Maya dio un salto como si se hubiera asustado por mi apariencia. Oh, Chloe, lo siento muchísimo, dijo con voz alegre, una sinfonía de falsa contrición. No parecía arrepentida. Parecía triunfante. Leo me lo dio justo cuando regresó. Supuse que me lo había comprado. Ya sabes cómo siempre me cuida. Me tendió la taza medio vacía. Toma, quédate con el resto. No te enfades. Es solo té. Leo me miró con el ceño fruncido, con los brazos cruzados. Chloe, relájate. Es su té. Te invito a otro luego. No montes un escándalo. No es solo té. Las palabras brotaron de mí agudas y deshilachadas. El dique de mi serenidad se rompió. Pedí esto específicamente para mis calambres. Ya sabes qué día es hoy. Ya sabes cuánto dolor tengo. Ay, otra vez los calambres, dijo Maya con un puchero teatral y compasivo. Se giró hacia Leo. Pobrecito. Tiene una constitución muy débil, ¿verdad? Debe ser muy difícil para ella. Leo, quizás deberías llevarla de vuelta al dormitorio. Podemos hacer el último ejercicio sin ti. El nosotros fue el último y deliberado giro del cuchillo. Eran ella y Leo una unidad, y yo era la forastera frágil y disruptiva que necesitaba ser controlada y enviada lejos. Miré a Leo. Vi al chico del que me había enamorado, el que me había escrito cartas de amor y me había prometido el mundo. Pero su rostro era una puerta cerrada. Estaba de pie firme del lado de Maya en el umbral. En ese momento, no vi a mi novio. Vi a un desconocido, un cómplice de mi humillación.
El dolor, la frustración, el agotamiento absoluto y profundo de los últimos 2 años. La constante invalidación, el andar con pies de plomo, la sensación de ser un extraño en mi propia relación, se fusionaron en un único punto de claridad, nítido como un diamante. Respiré hondo, estremeciéndome, reprimiendo la ira, dejándola enfriar y endurecerse hasta convertirse en algo inquebrantable. El caos en mi interior se calmó. Miré a Leo con una mirada firme y directa. Leo, dije con una voz desconcertantemente tranquila, un plano en medio de la turbulencia emocional. Ya que claramente no somos el uno para el otro, rompamos. La sonrisa burlona que curvó sus labios fue instantánea. Era la expresión de alguien que se creía con todo el poder, que no podía concebir un mundo donde yo realmente me alejara. Chloe, dijo con una risa condescendiente. Tú lo dices. No esperes que te ruegue. No lo haré, dije con un tono tan plano como mi mirada. Sacó el teléfono del bolsillo, tocando la pantalla con los pulgares con precisión agresiva. Hagámoslo oficial, entonces. Oí el suave y definitivo zumbido de un mensaje al enviarse, seguido de los toques y deslizamientos que me hizo bloquear. Siéntate. Luego Instagram. Luego la app social del campus. Lo hizo todo delante de mí, una cesión pública y performativa. Se suponía que era un castigo, una muestra de su control. Listo, anunció guardándose el teléfono en el bolsillo como si acabara de lograr una gran hazaña. Emily, vámonos. Necesito un poco de paz y tranquilidad. Ni siquiera dijo bien mi nombre. Me llamó Emily, el nombre de su madre. Fue el despido definitivo, la eliminación definitiva. Ya no era una persona para él. Yo solo era un papel que había quedado vacante. Pasó el brazo por los hombros de Maya, un gesto que ahora carecía de toda inocencia familiar, y se alejaron. Ella giró la cabeza lo justo para lanzarme una mirada radiante de puro triunfo. Me quedé allí clavada en el suelo con la dulzura fantasmal del té de azúcar moreno que nunca llegué a beber en el aire. El dolor físico en mi abdomen seguía siendo una realidad brutal, pero ahora era secundario a la extraña sensación de vacío en mi pecho. No era la agonía aguda del desamor que siempre había temido. Era el silencio profundo tras un ruido largo y ensordecedor. Era el vacío de una habitación después de sacar los muebles. No lloré. No grité. Simplemente me di la vuelta y volví a mi dormitorio con pasos mesurados y pausados. El mundo a mi alrededor, las conversaciones de otros estudiantes, las órdenes a gritos de los instructores, parecían ocurrir tras un grueso cristal. De vuelta en el santuario de mi habitación, metiéndome en la tarea de recuperarme. Me di una ducha larga y caliente lavando la suciedad del sudor y los residuos psíquicos persistentes de la relación. Me puse un pijama suave y limpio. Me sentí vulnerable, pero limpio. Entonces, con manos que no temblaban, tomé el teléfono y llamé a mi madre. Mamá, dije con voz firme y clara, con una nueva autoridad que me sorprendió incluso a mí. Ya lo decidí. Quiero estudiar en Vancouver. Acepté la oferta de la tía Sara. ¿Podrías ayudarme con el papeleo, por favor? Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Ella sabía de Leo. Conocía toda la complicada historia. Coy, cariño, ¿estás segura? Es por... ¿Lo que pasó con Leo? Es por mí, mamá. La interrumpí con voz suave pero firme. Es por mí. Estoy seguro. Al colgar, mi teléfono vibró con una nueva notificación. Era un mensaje de un número desconocido, pero la frase me resultaba tan familiar como mi propio reflejo. Hola, soy Maya. Leo está muy molesto, ¿sabes? No quería que reaccionaras así. Romper es muy drástico. Quizás si te disculpas por armar un escándalo, piense en volver contigo. Un consejo amistoso de la cara sonriente de su primo favorito. No sentí una oleada de ira. No sentí nada. Solo era ruido. Toqué el número, seleccioné bloquear a esta persona y confirmé. Así de simple. Así de fácil. El desenredo estaba completo. Los hilos de una vida que había superado yacían a mis pies. Y por primera vez en mucho tiempo, fui yo quien decidió cortarlos. Ya no era un personaje de su historia.
Era la autora de la mía. El silencio que se instaló tras la ruptura era algo vivo. Un compañero tranquilo que me acompañaba a clases, se sentaba conmigo en la cafetería y llenaba el espacio de mi dormitorio. No era un silencio vacío. Era un silencio fértil, que permitía que nuevos pensamientos echaran raíces. El zumbido constante y sordo de la ansiedad que había sido mi banda sonora durante años. La necesidad de descifrar los estados de ánimo de Leo, de prepararme para el próximo dardo verbal de Maya, de gestionar el delicado ecosistema de su enmarañada relación, había desaparecido. En su lugar, una profunda calma. Mis compañeras de piso, Lena y Jess, se convirtieron en mi refugio inesperado. No se metían en detalles, pero su solidaridad era una fortaleza a mi alrededor. Me arrastraban a las noches de cine, me obligaban a probar los fideos más picantes del food truck del campus y llenaban mis tardes de risas y debates sobre todo, desde Kant hasta el K-pop. ¿Te das cuenta?, dijo Jess una noche, pintándose las uñas de los pies de un morado intenso, que al romper con él, básicamente lo has despedido del trabajo de ser tu problema. Su evaluación de desempeño fue una mierda. No hubo indemnización. Lena asintió con sabiduría. Era un mal empleado, siempre traía sus problemas personales al trabajo. ¿Y esa prima suya? Era la compañera tóxica que no paraba de robarte el almuerzo del refrigerador y luego le echaba la culpa al becario. Sus analogías eran absurdas, pero funcionaron. Replantearon toda la dolorosa saga en algo manejable, incluso risible. Me estaban desprogramando de una secta de la que ni siquiera sabía que me había unido. Mientras tanto, mi futuro se cristalizaba a una velocidad vertiginosa. Mi aceptación del top llegó. Un sobre grueso y cremoso que parecía un pasaporte. Mi visa de estudiante canadiense fue aprobada, su calcomanía era un vibrante toque de color en mi pasaporte. Reservé un vuelo de ida a Vancouver para el 10 de octubre. La administración de mi universidad actual se puso en marcha, procesando mi baja. Cada formulario completado, cada paso finalizado, era un pilar para mi nueva vida. Ya no huía, construía. Incluso me permití volver a dibujar. Compré un cuaderno nuevo con tapas de cuero y un juego de lápices caros. En la tranquilidad de mi habitación, con el sol del atardecer entrando a raudales por la ventana, me perdía en la extensión de las líneas y la difuminación de las sombras. Dibujé los jingos fuera de mi ventana, cuyas hojas apenas comenzaban a teñirse de dorado. Dibujé a Lina, su intensa concentración mientras estudiaba. Dibujé formas abstractas que representaban la libertad, pájaros alzando el vuelo, candados abriéndose de golpe, cadenas cayendo. El acto de creación me hizo sentir como un regreso a casa. Por supuesto, la pieza era una amenaza para el viejo orden. El primer intento de traspasar mis nuevas paredes se produjo en la biblioteca. Estaba escondido en un corral al fondo de los estantes, en la sección de sociología, donde nadie de mis clases de negocios se aventuraría jamás. Estaba absorto en un boceto, intentando capturar cómo la luz caía sobre los lomos de los libros viejos, cuando una sombra se posó sobre mi página. Levanté la vista. Leo estaba allí con los ojos ensombrecidos, su cabello, habitualmente inmaculado, estaba despeinado y llevaba una sudadera descolorida que no reconocí. Verlo me recorrió el cuerpo, pero no era la misma punzada de nostalgia o ansiedad de siempre. Fue una simple alarma, como ver una araña donde menos te lo esperas. Tenemos que hablar, Chloe. Su voz era baja y áspera. Creo que todo lo que había que decir ya se dijo en el campo de entrenamiento, respondí, cerrando mi cuaderno de dibujo con un chasquido deliberado. No, no fue así. Apartó la silla frente a mí y se sentó con movimientos rígidos. El pequeño corral de repente se sintió claustrofóbico. Esto es una locura. ¿De verdad vas a tirar 3 años por una taza de té? Un malentendido. Empecé a guardar mis lápices en el estuche. No era por el té, Leo. Y no fue un malentendido. Era un patrón. Simplemente decidiste verlo. ¿Y luego qué? ¿Maya? Pronunció su nombre con un suspiro de frustración, como si yo fuera un niño obsesionado con un monstruo debajo de la cama. Ella es mi prima, Chloe. Mi familia. Estás celoso y paranoico. Estás viendo fantasmas.
Los viejos ganchos, las palabras que él y Maya habían usado durante años para manipularme y someterme, se engancharon en el aire a mi alrededor. Celoso. Paranoico. Durante mucho tiempo habían sido las llaves de mi jaula. Pero ahora la cerradura estaba rota. No tengo celos, Leo. No me interesas. Me puse de pie, colgándome la mochila al hombro. Ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. Se puso de pie de un salto y me agarró la muñeca. Su agarre era firme, casi doloroso. ¿Qué cosas? ¿Lamentándote? ¿Quejándote con tus nuevos amigos de lo mala que soy? ¿Planteando tu pequeña fantasía de fuga? Solté el brazo bruscamente y el contacto me puso los pelos de punta. Suéltame. No hasta que me escuches. Su voz se alzó, resonando en el silencio de las estanterías. Algunos estudiantes nos miraron. No estoy de acuerdo con esta ruptura, Chloe. No estoy de acuerdo con que seas así. Se supone que deberíamos estar juntos. Nuestros padres. Todos lo esperan. Esto es lo que planeamos. Y así fue. El guión. La vida que nos habían escrito nuestras familias, nuestra historia compartida. Una vida donde su comodidad y las expectativas de su familia eran los puntos clave de la trama, y yo solo era un personaje secundario cuyas líneas ya estaban escritas. Mientras reescribía el guión, dije con voz fría y monótona. Me giré para irme, pero él se movió para bloquearme el paso. Justo entonces, como convocada por la intensidad de su angustia, Maya apareció al final del pasillo. Ella se apresuró a acercarse, su rostro era una máscara perfecta de devoción preocupada. Leo. Te he estado buscando por todas partes. Le puso una mano en el brazo, un gesto de pura propiedad. Luego me miró con sus ojos abiertos y fingidos. Oh, Chloe. ¿Siguen discutiendo por esto? Mira, lo entiendo. Romper es difícil. Pero no tienes que desquitarte con Leo. Ha estado tan preocupado por ti que no ha podido dormir. La actuación fue impecable. El primo cariñoso, el novio incomprendido y sufriente, la exnovia histérica y vengativa. Era una obra que habían representado cientos de veces y se sabían los papeles de memoria. Leo la miró de espaldas a mí, con una determinación visiblemente fortalecida por su presencia. ¿Ves? Esto es lo que estás haciendo. Estás causando drama. Estás preocupando a Maya. ¿Cuándo vas a empezar a comportarte como un adulto? Algo en mí, el último hilo frágil que me conectaba con esa vieja vida, se rompió. La calma a la que me había aferrado se evaporó, reemplazada por una furia fría y aguda. Estaba harto de ser el villano en su retorcido drama de dos personas. Miré fijamente a Maya con la mirada firme. Maya, déjame aclararte esto, ya que pareces tener una incapacidad crónica para entender inglés sencillo. Me llamo Chloe. No la pobre Chloe. No estoy molesta, Chloe. Solo Chloe. Y lo que pasa entre Leo y yo no es asunto tuyo. Nunca lo fueron. Su boca se abrió en un perfecto, sorprendido, oh. No estaba acostumbrada a la confrontación directa. Siempre había sido yo quien cedía, quien se tragaba sus palabras por el bien de la paz. Volví mi atención a Leo. Y tú no puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con mis decisiones. Estamos separados. No es una negociación. Es un hecho. Deja de tocarme. Deja de seguirme. Y por Dios, ten valor y aprende la diferencia entre la lealtad familiar y el incesto emocional. El silencio que siguió fue absoluto, denso y pesado. Los demás estudiantes en las estanterías miraban fijamente sin complejos. El rostro de Leo era una nube de humillación y rabia. Maya parecía como si la hubiera abofeteado, con las mejillas enrojecidas. Perra, susurró Leo como un dardo venenoso en el silencio. Y en ese instante cualquier afecto remanente, cualquier nostalgia residual por el chico que solía ser, se convirtió en ceniza fría y muerta. Era un desconocido. No dije ni una palabra más. No hacía falta. Simplemente me di la vuelta y me alejé, con la cabeza en alto y paso firme y seguro. Salí de los estantes de sociología, atravesé el silencio sepulcral de la biblioteca y entré en el luminoso atrio abierto.
No miré atrás. Los dejé allí de pie entre los escombros de su propia narrativa, expuestos y ridículos. El primer golpe ya había sido asestado. No por ellos, sino por mí. Y no fue una bofetada ni un grito. Era la verdad, dicha en voz alta, tranquila y clara. Era el arma más poderosa que tenía. Al abrir las pesadas puertas de la biblioteca y salir al sol de la tarde, sentí que se me quitaba un peso de encima. La batalla no había terminado, lo sabía. Pero acababa de ganar la primera y más importante escaramuza. Había recuperado mi voz. El enfrentamiento en la biblioteca debería haber sido el final. Para mí fue una línea trazada en la arena, una puerta cerrada de golpe. Había dicho mi verdad y al hacerlo, había ejercido el último poder que tenían sobre mí. Pero para Leo y Maya, mi negativa a desempeñar el papel que me correspondía fue un acto de rebelión que exigía una respuesta. Su campaña no terminó. Evolucionó pasando del mundo físico al digital, donde Maya era una maestra tejedora de narrativas. Los primeros hilos de su nueva red eran sutiles. Empecé a recibir mensajes de números que desconocía. Te extraña mucho, ¿sabes? Es demasiado orgulloso para decirlo. Un amigo. Anoche vi a Leo llorando. Espero que estés feliz. Has destrozado a un buen hombre. El tono melodramático era inconfundiblemente el de Maya. No intervine. Simplemente bloqueé cada número, una poda silenciosa y digital. Fue como espantar mosquitos. Entonces comenzó la ofensiva en redes sociales. El Instagram de Maya, antes una colección esporádica de fotos del atardecer y tazas de café, se transformó en un santuario para su vínculo con Leo. Fue un torrente de nostalgia. Una foto en blanco y negro de ellos de pequeños, cubiertos de arena, con la leyenda, la familia es para siempre. Mi roca desde el arenero. Metas de primos con hashtag. Una foto del instituto con sus brazos sobre sus hombros, ambos riendo, en cada etapa estúpida y cada mal corte de pelo. Mi hashtag personal. Una selfie reciente un poco borrosa de ellos en la cafetería del campus. El hogar no es un lugar, es una persona. Estoy muy agradecida por mi prima. Los comentarios eran un coro de amigos en común, la mayoría de los cuales nunca me habían caído bien. Son los dos más lindos. Ojalá mi primo fuera así de genial. Objetivos de relación, sinceramente. Así es el amor verdadero. Fue una propaganda brillante e insidiosa. Estaba construyendo una narrativa pública de un vínculo inquebrantable, puro y envidiable. En esta historia, mi presencia en la vida de Leo fue un pequeño e insignificante incidente. Fui yo quien se atrevió a cuestionar esta unión perfecta, y mi exilio no fue una tragedia, sino una purificación necesaria. Yo era la villana, y ella, la heroína leal que apoyaba a su prima desconsolada. Lena me mostró una de las publicaciones, con el ceño fruncido por el asco. Esto es guerra psicológica, Chloe. ¡Qué manipuladora! Intenta reescribir la historia. Lo sé, dije mientras revisaba los comentarios con curiosidad distante. Pero déjenla. Solo está predicando a los suyos. Viven en una cámara de resonancia. No tengo que escuchar el ruido. Fue extrañamente liberador verlo desde fuera. Era un espectador de una obra de la que ya me había marchado. El drama, la pasión, los desaires percibidos. Todo parecía tan pequeño, tan trivial desde la perspectiva de mi nueva vida. La última y desesperada hebra de su red se tejió un viernes lluvioso en la cafetería principal del campus. El aire olía a impermeables mojados y comida frita. Estaba sentada con Lena y Jess disfrutando de un plato de lo mein sorprendentemente bueno y contándole sobre la aprobación de mi visa, cuando sentí una presencia que se cernía sobre nuestra mesa. Chloe. La voz de Maya era empalagosa, impregnada de una preocupación performativa que me puso los pelos de punta. Tenemos que hablar. Por el bien de Leo. Tomé un sorbo lento y pausado de agua. No tengo nada que decirte, Maya. Pero sí tengo algo que decirte. Sacó una silla y se sentó, ignorando por completo las miradas hostiles de Lena y Jess. Esta ley del hielo tiene que acabar. Leo es un desastre. Un completo desastre. No come ni duerme.
Tu pequeño alarde de poder lo está destruyendo. Jess dejó el tenedor con un ruido fuerte. Su salud mental es su responsabilidad. ¿Y la tuya? La máscara de preocupación de Maya se desvaneció por una fracción de segundo, revelando el rencor que se escondía debajo. Volvió a centrar su mirada láser en mí. Eres desalmada. Después de todo lo que ha hecho por ti. Después de todo lo que he hecho para incluirte. Nunca fuiste lo suficientemente buena para él, ¿sabes? Todos lo vieron. Solo eres la vecina de al lado. Soy su sangre. Soy su familia. Lo conozco de maneras que tú nunca conocerás. Ahí estaba. La verdad esencial, el fundamento podrido de toda su relación, finalmente dicha en voz alta en una cafetería abarrotada. Si lo conoces también, intervino Lena, con la voz impregnada de gélido sarcasmo, ¿por qué estás aquí molestando a su exnovia? ¿No deberías estar en casa, dándole sopa y tocándole canciones tristes con un violín? Maya la ignoró con la mirada fija en mí, esperando a que me derrumbara, a que llorara, a que validara su actuación. Y entonces lo vi. Leo estaba de pie en la entrada de la cafetería, observando la sala. Cuando su mirada se posó en nuestra mesa, con expresión sombría, empezó a caminar hacia nosotros. Este era su plan maestro. El gran final. Había orquestado esta confrontación pública, este encuentro accidental, segura de que yo armaría un escándalo, demostrando su punto de vista de que era inestable y dramático, o mejor aún, me derrumbaría y suplicaría que volviera con él, inflando su ego a proporciones celestiales. Había tejido una red y estaba completamente segura de que yo estaba atrapado en el centro. Leo llegó a la mesa. Maya, ¿qué pasa?, preguntó, aunque su tono sugería que era un actor que llegaba justo a tiempo para el acto final. Solo intentaba hacerle entrar en razón a Chloe, dijo Maya, con la voz temblorosa por la emoción forzada. Por ti. Estás siendo muy terca. Leo me miró y por un instante fugaz, vi un destello de su antiguo yo confundido, quizá incluso con algo de esperanza. Chloe, ¿tienes algo que decir? Toda la sección de la cafetería parecía contener la respiración. Este era el momento que Maya había escrito y dirigido. El momento de mi humillación o mi rendición. Me levanté lentamente. Las patas de plástico de mi silla rasparon contra el suelo de baldosas, un sonido agudo y decisivo. Recogí mi bandeja. Miré a Leo directamente a los ojos. Sí, dije con voz clara y potente atravesando el ruido ambiental. Tengo algo que decir. Me volví hacia Maya. Eres una niña triste y manipuladora que está enamorada de su propia prima. Y tú, me volví hacia Leo con voz fría y precisa, eres un patético hijo de mamá, demasiado débil para cortar las faldas, y mucho menos las incestuosas y espeluznantes que tu primo te ha puesto al cuello. Se merecen el uno al otro. Ahora apártate de mi camino. Me estás bloqueando el paso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como un vacío que absorbía todo el sonido de la habitación. Maya tenía la cara blanca como la tiza boquiabierta. Parecía como si le hubiera metido la mano en el pecho y le hubiera arrancado el corazón. La sorpresa en sus rostros era casi cómica. Entonces hice lo único que jamás esperaron. No corrí. No lloré. No esperé respuesta. Simplemente me alejé. Me alejé del cuerpo paralizado de Leo con la bandeja bien sujeta, y salí de la cafetería. No miré atrás. No aceleré. Caminé con paso tranquilo y mesurado, salí por la puerta y me adentré en la llovizna. Los dejé allí, expuestos y completamente desinflados en medio de la cafetería abarrotada. Acababa de prender fuego a la tela que ella había tejido con tanto cuidado. Y al alejarme con la lluvia fresca en la cara como un bautismo, supe que era ceniza. Ella lo había construido, pero yo tenía el poder de quemarlo. Y lo hice. La victoria fue silenciosa, pero absoluta. Las consecuencias de la cafetería fueron rápidas y por primera vez públicamente a mi favor. La historia, embellecida con cada relato, se extendió por la clase de primer año como un virus jugoso. La imagen cuidadosamente construida de Maya, con su hashtag Objetivos de Prima, se hizo añicos, reemplazada por rumores de cosas raras, obsesivas y que buscara un terapeuta. Leo, el buen hombre que ella intentaba retratar,
era ahora visto por muchos como un cobarde y cómplice. La opinión pública, a menudo una bestia voluble, había encontrado nuevos objetivos. Me convertí en un icono discreto y discreto de la resistencia. Las chicas de mi clase de economía, con las que nunca había hablado, me dedicaban pequeños gestos de aprobación en el pasillo. Lena y Jess me invitaron a una cena de celebración, brindando con refrescos baratos por la muerte de las relaciones tóxicas y el ascenso de la reina Sloe. Por primera vez me sentí auténtica e inquebrantablemente libre. El peso de su juicio desapareció porque lo rechacé pública y rotundamente. Sus opiniones ya no eran mi prisión. Mi enfoque se redujo a un punto de mira, mi futuro. Mi visa de estudiante canadiense llegó, una página oficial y nítida en mi pasaporte que parecía más valiosa que el oro. Mi vuelo estaba reservado para el 10 de octubre. La cuenta regresiva había comenzado. Una tarde, mientras guardaba mi dormitorio en una serie de cajas de cartón, encontré un cubo de plástico enterrado en el fondo de mi armario. Era una cápsula del tiempo de mi vida con Leo. Entradas de películas que habíamos visto, un ramillete seco del baile de graduación, un montón de cartas escritas a mano de cuando teníamos 16 años y el amor se sentía como un descubrimiento que nos cambiaba el mundo. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y abrí uno al azar. Chloe, te vi riéndote con Sam hoy en clase de química. Me dio mucha envidia. Sé que es estúpido. Solo quiero ser quien te haga reír así. Siempre. Tuyo, Leo. Las palabras, antes tan preciosas que se sentían grabadas en mi alma, ahora parecían artefactos de una civilización lejana. El chico que las escribió era un fantasma. Estaba a punto de tirar todo el montón a la papelera de reciclaje cuando un pensamiento, frío y agudo como un carámbano, atravesó la neblina de nostalgia. Vaya, su interferencia siempre había sido insidiosa, pero siempre había atribuido su conocimiento a las confidencias de Leo. Una traición a la intimidad, pero simple. Ahora ya no estaba tan segura. Siempre parecía saberlo todo, chistes privados, discusiones sin importancia, incluso la fecha de mi regla. Lo atribuía a que Leo compartía demasiado, pero a menudo el momento era demasiado oportuno, sus conocimientos demasiado específicos. Recordé la semana en que presentamos nuestras solicitudes de ingreso a la universidad. Las hicimos juntos en su casa, con las computadoras portátiles una al lado de la otra en la mesa de la cocina, llenos de pizza y nerviosismo. Celebramos al enviar nuestras solicitudes a esta misma universidad, soñando con nuestro futuro juntos. Estaba eufórica. Me habían aceptado en mi programa favorito, diseño gráfico. Pero una semana después, recibí un correo electrónico críptico e impersonal del departamento de admisiones. Mencionaba un error administrativo y una reasignación del programa según la disponibilidad y el perfil general del solicitante. Estaba devastada. Mi puesto en diseño gráfico se había agotado. Ahora estaba matriculado en administración de empresas. Lloré en los brazos de Leo y él me abrazó, diciéndome que no importaba, que seguiríamos juntos, que una carrera de negocios era más práctica de todas formas. En aquel momento lo vi como un dulce, aunque erróneo, consuelo. Ahora, el recuerdo me revolvía el estómago. Maya había estado allí ese día, rondando, trayéndonos bocadillos. Se inclinó sobre mi hombro, su aliento en mi nuca. ¿Cuál es tu nombre de usuario, Chloe? Solo quiero ver cómo es el portal de la aplicación. Es muy diferente al mío. Un miedo frío, denso y pesado, me invadió las entrañas. Tomé mi portátil del escritorio con las manos ligeramente temblorosas. Navegué hasta la página de inicio de sesión del portal de estudiantes de la universidad y pulsé, ¿olvidó su contraseña? Ingresé mi credencial de estudiante. La pregunta de seguridad apareció en la pantalla. ¿Cuál es el apellido de soltera de tu madre? Era de conocimiento público. Leo lo sabía. Maya, sin duda, lo sabía. Hice clic en el enlace que me enviaron por correo electrónico e inicié sesión en el portal, con el corazón latiéndome a un ritmo frenético. Navegué por los menús conteniendo la respiración hasta que encontré el historial de aplicaciones. Allí estaba. Un registro digital de mi destino. Solicitud presentada. 15 de noviembre. Programa. Licenciatura en diseño, diseño gráfico. Estado aceptado.
Y debajo una sola entrada de registro incriminatoria. Solicitud editada. 20 de noviembre. Programa cambiado a licenciatura en Administración de Empresas. Estado aceptado. 20 de noviembre. El día que todos trabajamos en nuestras solicitudes en casa de Leo. No fue un error administrativo. Fue un sabotaje. Frío, calculado y de una eficacia devastadora. El oído se me escapó de los pulmones con un silbido. Me dejé caer en la cama, con el portátil casi deslizándose de mis rodillas. La habitación daba vueltas. No se conformó con robarle la atención a mi novio. Intentó robarme el futuro. Intentó convertirme en una persona menos creativa y menos amenazante. Alguien cuyas ambiciones no eclipsarían su propia falta de rumbo. Me quería dócil, convencional y permanentemente a su sombra. Una furia limpia y ardiente me invadió, quemando los últimos vestigios de apego sentimental. Quería confrontarla. Quería gritar. Quería imprimir esa entrada del registro y pegársela en la frente. Pero entonces mis ojos se posaron en la caja de cartón abierta a mi lado. Dentro, envuelto en plástico de burbujas, estaba mi cuaderno de dibujo nuevo e impecable y un juego de lápices de dibujo profesionales que había comprado para OK. Junto a él estaba mi pasaporte con su hermosa visa y la impresión de mi boleto de avión. Vancouver. P. Diseño gráfico. Había fracasado. Una lenta y sombría sonrisa se dibujó en mi rostro. No necesitaba venganza. Mi escape, mi éxito, era la venganza definitiva. Su sabotaje mezquino y despiadado solo había conseguido empujarme cada vez más hacia el camino que siempre debí seguir. El camino que ella había intentado bloquear. Cerré la laptop de golpe. La verdad me correspondía a mí y con eso bastaba. Reuní las cartas viejas, los talones de billetes, las flores secas. Todas las frágiles reliquias de una vida pasada. No volví a mirarlas. Llevé la caja al gran contenedor de basura al final del pasillo y lo tiré todo. El golpe sordo fue el de una puerta cerrándose para siempre. El pasado era un cadáver. Dejé que se enterrara. Tenía que tomar un avión, una ciudad que conquistar y un futuro que ella jamás podría alcanzar. Los últimos días antes de mi partida fueron un torbellino de despedidas agridulces y una emocionante conclusión. Me reuní con mis profesores, quienes me sorprendieron mucho por mi transferencia. Mi consejera, una mujer sensata y de mirada amable, simplemente asintió y dijo: a veces el camino que elegimos nos elige de vuelta. Sé brillante, Chloe. Me despedí entre lágrimas de Lena y Jess, prometiéndoles videollamadas diarias y jurándoles que guardarían en secreto los detalles exactos de mi viaje. Vas a arrasar en Canadá, dijo Lena, abrazándome con fuerza. Y encuentra un novio que no tenga una obsesión por una prima rara, añadió Jess, haciéndonos reír a todos entre lágrimas. Mis padres me llevaron al aeropuerto internacional de Shanghái Pudong. El viaje fue tranquilo con una mezcla de tristeza y orgullo no expresado. Mi madre me tomó de la mano durante todo el trayecto. Estoy tan orgullosa de ti, Chloe, dijo finalmente con la voz cargada de emoción, por perseguir tu sueño. Por todo. No mencionó a Leo, pero no hacía falta. Sabía que se trataba de algo más que un título. Era una declaración de independencia. El aeropuerto era un monumento a las transiciones, una catedral de despedidas y saludos. Los vastos pasillos resonantes, la energía frenética de los viajeros, los anuncios robóticos en varios idiomas. Todo parecía el escenario perfecto para el último acto de mi antigua vida. Una emoción nerviosa me recorrió la piel mientras empujaba mi maleta hacia el mostrador de facturación. Esto era todo. El punto sin retorno. Y por supuesto él estaba allí. Chloe, con su voz aguda y desesperada, interrumpió el bullicio del aeropuerto. Me giré con el corazón encogido. Leo caminaba hacia mí, pálido y tenso, con el pelo revuelto. Parecía como si lo hubieran sacado por un nudo hacia atrás. ¿De verdad ibas a irte sin despedirte como es debido? Preguntó con la voz entrecortada y la mirada desorbitada. Nos despedimos en el campo de entrenamiento, Leo. Dije con voz tranquila mientras seguía caminando hacia la fila de clase turista. Era más que suficiente. Se movió rápido, me agarró del brazo y me hizo girar.
El contacto fue muy invasivo. Basta. Basta ya. No estoy de acuerdo con que vayas al extranjero. No estoy de acuerdo. Alzó la voz atrayendo las miradas de otros viajeros. Su derecho era impresionante, una reliquia de un mundo que ya no habitaba. No tienes que estar de acuerdo, dije intentando apartar sus dedos de mi brazo. Esta es mi vida. Mi decisión. Tu vida está conmigo, gritó y el sonido resonó en el vasto espacio. Teníamos planes, nuestras familias, nuestro futuro. No puedes escaparte a otro país solo por una rabieta. ¿Se trata de esa tontería de la escuela de arte? Sus palabras eran un eco débil y patético, perdiendo toda su fuerza ante mi determinación. Leo, escúchate, dije en voz baja y firme. Estás en un aeropuerto internacional, diciéndole a tu exnovia que no puede subir a un avión. ¿Oyes lo descabellado que suena? Su mirada era suplicante, desesperada. Es por Maya, ¿verdad? Menuda tontería. Le diré que se calle. Dejaré de hablarle. Haré lo que sea. Por favor, Chloe, no te vayas. Haré lo que sea. Fue la oferta por la que podría haber vendido mi alma hace solo unos meses. Ahora sonaba patético, un último intento desesperado de alguien que se había quedado sin trucos. Es demasiado tarde, dije, y lo decía en serio. Justo entonces, una voz suave y tranquila rompió la tensión. ¿Hay algún problema? Me giré sintiéndome aliviada. Era Alex, un amigo de mi primo que también iba de camino a estudiar a Vancouver. Nos habían presentado hacía unas semanas y habíamos conectado gracias a nuestras inquietudes compartidas sobre mudarnos al extranjero. Era alto, con una confianza natural y una fuerza silenciosa, todo lo contrario a la energía frenética de Leo. Alex, dije que mi hombro se estaba relajando. No, no pasa nada. Leo entrecerró los ojos, yendo de Alex a mí con una mezcla tóxica de celos y rabia. ¿Quién demonios es? Dijo con desprecio. ¿Por esto te vas? Eres caprichosa. Lo superaste tan rápido. Alex se puso un poco delante de mí, un gesto protector pero sin confrontación. Soy amiga y por lo que he oído que Chloe siga adelante me parece una decisión muy acertada. Leo parecía completamente desanimado. Verme con alguien más, alguien tranquilo, seguro de sí mismo e indudablemente de mi lado, destrozó sus últimas ilusiones. La lucha se le esfumó, dejando solo un cascarón vacío y roto del chico que una vez conocí. Se suponía que debías amarme, susurró, una súplica entrecortada apenas audible por encima del ruido del aeropuerto. Sí, dije, y era la pura verdad. Pero te encantaba hacer feliz a tu prima más que amarme a mí. Te encantaba el drama. Te encantaba ser el centro de nuestro universo. Vi que la verdad de mis palabras lo golpeó como un puñetazo. Sus hombros se hundieron. Parecía perdido, pequeño e increíblemente joven entre la multitud bulliciosa. Adiós, Leo, dije en voz baja, separando finalmente su mano flácida de mi brazo. Le di la espalda por última vez. Alex recogió mi equipaje de mano y caminamos juntos hacia el mostrador de facturación, hacia las puertas de seguridad, hacia el futuro. No miré atrás. No lo necesité. Al entregarle mi pasaporte al agente sentí que la última cadena que me ataba a esa vieja vida se rompía. Ya me había ido. El aeropuerto no fue el final. Fue un comienzo magnífico y vibrante. Vancouver en otoño fue una revelación. El aire era fresco y limpio, con el aroma a sal del océano y el aroma terroso del pino húmedo y las hojas marchitas del Parque Stanley. Era un mundo aparte del calor húmedo y opresivo y la atmósfera emocional sofocante que había dejado atrás. La ciudad en sí se sentía abierta, espaciosa y llena de una promesa de tranquilidad y orden. Las montañas eran una presencia constante y majestuosa en el horizonte, un recordatorio de una escala y grandeza que hacían que mis viejos problemas parecieran microscópicos. Mi tía, una mujer vibrante con cabello con mechas plateadas y una bata de pintora perpetuamente manchada de color, me recibió en su casa de Kitsilano con un abrazo que me hizo sentir como en casa. La casa era un delicioso caos de libros de arte, lienzos a medio terminar y el intenso y oscuro aroma del café. Bienvenida a casa, Chloe, dijo, y la palabra hogar se me quedó grabada en la memoria, con una sensación más auténtica que nunca.
Las primeras semanas fueron una confusión hermosa y aterradora. El campus de OCAD era un estimulante asalto a los sentidos, una maravilla arquitectónica moderna llena de estudiantes que llevaban su creatividad como una segunda piel. Mi programa era todo lo que había soñado y el doble de exigente. Nos embarcamos en proyectos intensivos desde el primer día, y nuestro trabajo se criticaba en sesiones brutalmente honestas, pero nunca crueles. Era un lenguaje de creación que entendía intuitivamente, un mundo donde la pasión era la moneda de cambio y el talento, el único pedigrí que importaba. Alex y yo nos hicimos amigos rápidamente y nuestra condición compartida de recién llegados aterrorizados forjó un vínculo rápido. Explorábamos la ciudad juntos los fines de semana, perdiéndonos intencionadamente en el vibrante caos bohemio del centro comercial, contemplando con asombro la marquesina de cristal y acero de la biblioteca del centro, y acurrucándonos en acogedoras cafeterías de Gastón para quejarnos de nuestras cargas de trabajo imposibles y dibujar a los demás usuarios. Él estudiaba arquitectura y descubrimos un lenguaje visual compartido, a menudo pasando horas en un cómodo silencio, nuestros lápices escribiendo al unísono, construyendo mundos sobre el papel. Una noche estábamos en la sala común de su dormitorio, sentados sobre una mesa grande con nuestros bocetos y maquetas para un proyecto interdisciplinario. La lluvia golpeaba suavemente contra los grandes ventanales, iluminándolo todo con una tenue luz grisácea. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lena desde casa. No te lo vas a creer. Adjuntó varias capturas de pantalla. Eran publicaciones largas, inconexas y cada vez más desquiciadas de Maya. El tono era completamente distinto de sus anteriores actualizaciones, llenas de orgullo y hashtags. Era un torrente de ira y autocompasión. Frases como traicionado por la sangre, un nuevo hijo para reemplazar al anterior, y herencia robada abundaban por todo el texto. Mi curiosidad despertó. Llamé a Lena. Por favor, cuéntamelo. ¿Qué pasa? El té está muy caliente, Chloe, dijo Lena, con la voz llena de chismorreo. Así que al parecer, el negocio del padre de Leo pasó por un momento muy difícil. Un gran negocio fracasó, el flujo de caja se agotó. Presa del pánico, fue a ver a un adivino, un maestro. Y este le dijo que su mala racha se debía a una influencia impura en la familia, alguien que traía miasma. Un terror frío me recorrió la espalda. Culpó a Maya. Bingo. Al parecer, se puso a arrasar. Hizo que un abogado redactara los papeles para desheredar a Leo, lo echó de casa y lo dejó completamente de lado. Y ojo, corre el rumor de que tiene una aventura desde hace mucho tiempo. Tiene otra mujer y una hija pequeña, y acaba de mudarlas a la casa familiar. Incluso tiene un nuevo hijo de 3 años. Leo ha sido reemplazado por completo. Borrado. Me quedé sin palabras con el teléfono pegado a la oreja. El drama que había dejado atrás no se había disipado. Había estallado en una auténtica tragedia shakespeariana de traición, superstición y desintegración familiar. ¿Y Leo? Por fin logré preguntar en voz baja. Nadie lo sabe. Abandonó la escuela. Simplemente. Desapareció. Y las publicaciones de Maya son cada vez más raras. Te culpa, por supuesto. Dice que envenenaste la mente de todos contra ellos desde el otro lado del océano. Colgué sintiendo una extraña y hueca mezcla de lástima y una sombría e inquietante satisfacción. Habían estado tan absorbidos por su pequeño mundo tóxico y codependiente que no habían visto cómo el mundo mayor se derrumbaba a su alrededor. El padre de Leo, buscando un chivo expiatorio para sus propios fracasos, había encontrado al objetivo más vulnerable, el primo huérfano. La misma persona que había acogido por obligación ahora era considerada la causa de toda su desgracia. ¿Malas noticias de casa?, preguntó Alex, levantando la vista de su intrincada maqueta arquitectónica. Se lo conté todo. Toda la sórdida historia, desde el té de azúcar moreno hasta el enfrentamiento en la biblioteca, el enfrentamiento en la cafetería, el sabotaje de la solicitud, y ahora este final bizarro y gótico. Era la primera vez que lo contaba todo de principio a fin, y contárselo en voz alta a alguien que no tenía conexión con ese mundo me pareció un exorcismo catártico final. Alex escuchaba en silencio, pensativo, sin interrumpirme en ningún momento. Cuando terminé, negó con la cabeza lentamente. Eran veneno el uno para el otro, dijo con voz suave pero segura. Un sistema cerrado sin salida.
Parece que ese veneno finalmente los consumió. No solo escapaste, Chloe. Te rescataron. Sus palabras me conmovieron profundamente. Tenía razón. No era solo un cambio de aires. Fue una salvación. Escapar por los pelos de un barco que se hundía, cuyos pasajeros estaban demasiado ocupados peleándose entre sí como para notar la entrada de agua. Más tarde esa noche, mientras caminaba de vuelta a casa de mi tía por las calles tranquilas y resbaladizas por la lluvia, con los imponentes árboles de hoja perenne erguidos como centinelas silenciosos, pensé en Leo y Maya. Su historia era de posesión, manipulación y finalmente autodestrucción. La mía se estaba convirtiendo en una de creación, descubrimiento y silenciosa resiliencia. Abrí la puerta de la casa, cálida y bien iluminada. El aroma de la sopa de lentejas de mi tía me recibió, un aroma sencillo y saludable que evocaba estabilidad y cariño. En la mesa de la cocina había un nuevo juego de rotuladores japoneses de alta calidad que me había regalado como sorpresa. Tomé uno y sentí su peso perfecto en la mano. Estaba en un mundo nuevo. Un mundo de mi propia creación. Y por primera vez en mi vida, con cada fibra de mi ser, supe que estaba exactamente donde debía estar. El pasado era un fantasma, y sus ecos finalmente se desvanecían. El invierno descendió sobre Vancouver con una gracia serena y profunda. La ciudad se transformó en un paisaje onírico monocromático, con los árboles de hoja perenne inclinándose bajo el peso de la nieve fresca, las montañas austeras y majestuosas contra un cielo gris pálido. Mi vida se había asentado en un ritmo desafiante y profundamente gratificante a la vez. Mis días eran un torbellino de tiempo en el estudio, clases sobre teoría del color y principios de diseño, y conversaciones nocturnas con Alex sobre forma, función y nuestro futuro. El fantasma de mi antigua vida se había desvanecido, convirtiéndose en una historia lejana, medio olvidada, que pertenecía a otra persona. Entonces llegó el último eco escalofriante. Era un mensaje de Lina, un enlace a una noticia de nuestra ciudad natal. El titular era crudo y brutal, y la tipografía digital gritaba un horror que jamás podría haber imaginado. Desaparición termina en tragedia, estudiante detenido tras la muerte de su primo. Mi corazón se detuvo. Hice clic en el enlace con dedos entumecidos y temblorosos, mientras el mundo se reducía a la pantalla brillante de mi portátil. El artículo era escaso en detalles gráficos, pero el horror estaba grabado entre líneas. Leo y Maya habían desaparecido de sus domicilios conocidos hacía semanas. El cuerpo de Maya había sido encontrado en una nave industrial abandonada a las afueras de la ciudad. La fuente policial, que habló anónimamente, describió torturas extremas y prolongadas, así como lesiones consistentes con abusos rituales sistemáticos. El informe forense indicó que no hubo ninguna herida mortal. Había sucumbido a una combinación de trauma, exposición y una lenta y agonizante falla orgánica. Leo fue arrestado en el lugar de los hechos, cubierto de sangre, supuestamente incoherente, murmurando sobre suciedad, limpieza y espíritus impuros. Una evaluación psiquiátrica posterior reveló que sufría una psicosis grave inducida por fármacos, agravada por delirios paranoides preexistentes. Fue declarado no apto para ser juzgado e internado indefinidamente en un centro psiquiátrico forense de alta seguridad. Me aparté del escritorio, llevándome la mano a la boca, mientras la habitación se inclinaba sobre su eje. Las imágenes inundaron mi mente, inesperadas y grotescas. El chico con el que había compartido mi primer beso, cuya risa había sido mi sonido favorito. La chica que se había aferrado a él con un fuego posesivo y devorador. Su historia, que yo creía un drama de celos mezquinos y manipulación emocional, se había convertido en esta indescriptible pesadilla gótica. Las divagaciones supersticiosas del amo, el rechazo cruel y definitivo de su padre, la presión, el aislamiento, el combustible tóxico de su codependencia, todo se había fundido en el crisol de la mente rota de Leo. No solo había culpado a Maya. Literalmente la había demonizado. En su psicosis, ella ya no era una persona, sino la encarnación del miasma que había arruinado su vida, una fuente de maldad que debía ser purgada con violencia y meticulosidad. Y ella, en su propia devoción retorcida y desesperada, probablemente lo había seguido, incapaz de romper el vínculo incluso cuando se convirtió en su sentencia de muerte. No sentí victoria ni satisfacción, solo una profunda tristeza que parecía absorber el calor de la habitación y una escalofriante comprensión visceral de mi propia salvación por los pelos. Si me hubiera quedado,
si hubiera seguido siendo el amortiguador, el blanco aceptable de su disfunción, su mente fracturada se habría vuelto contra mí. El pensamiento era una mano fría en mi garganta. Alex vino en cuanto lo llamé, con el rostro desgarrado por la preocupación. No me dijo ni una palabra ni intentó encontrarle sentido a lo absurdo. Simplemente me abrazó mientras lloraba, no por Leo ni por Maya, sino por la terrible y desastrosa tragedia que suponía todo aquello. Por la pérdida de las personas que podrían haber sido, por el poder devastador del dolor sin tratar, y los monstruos que puede crear. Eran un sistema cerrado, dijo Alex en voz baja, mucho después de que mis lágrimas se hubieran secado en un dolor profundo. Sin aire fresco, sin nuevas perspectivas. Solo ellos dos, alimentándose mutuamente del veneno hasta destruirlos por dentro. Tu partida fue el único acto saludable y salvador en toda esa situación. Las semanas se convirtieron en meses. El horror agudo de la noticia se desvaneció lentamente, convirtiéndose en una parte oscura y aceptada de mi historia. Afortunadamente el primer capítulo se había cerrado mucho antes de escribir su terrible última página. Una tarde brillante y cristalina de principios de primavera, estaba en el estudio de TOC, dando los últimos toques a mi proyecto final del semestre. Era un tríptico digital titulado Separación. El primer panel era oscuro, claustrofóbico, lleno de enredaderas enmarañadas y espinosas que sugerían vagamente la fusión de dos figuras. El segundo panel era un corte único, limpio y decisivo de un bisturí, cortando las enredaderas, el corte brillaba con una luz blanca pura. El tercer panel fue una explosión de color liberado y formas abstractas y elevadas contra un vasto cielo abierto. Era mi historia, no de amargura ni venganza, sino de liberación, del coraje que se necesita para cortar con las partes podridas de la vida, por muy entrelazadas que estén. Alex apareció en la puerta, con una leve sonrisa nerviosa en los labios. Oye, mira, se ve increíble, Chloe. Impresionante. Gracias, dije, devolviéndole la sonrisa, mientras una genuina sensación de paz me invadía. Creo que por fin está terminado. Se acercó estudiando los paneles durante un buen rato con la mirada pensativa. Me preguntaba, empezó con una voz inusualmente vacilante. Ahora que ya no somos solo dos recién llegados aterrorizados, ahora que ambos nos hemos adaptado a nuestras propias circunstancias, ¿quizás te gustaría tener una cita como Dios manda conmigo? Sin hablar de visas ni de estudios. Solo nosotros. Lo miré a sus ojos amables y firmes, a su fuerza serena, a cómo me había fortalecido con su inquebrantable fe en mí. Pensé en el caos y la oscuridad que había dejado atrás, y en la vida tranquila, creativa y llena de propósito que estaba construyendo aquí, ladrillo a ladrillo. Extendí la mano y la tomé, su apretón era cálido y firme. Me encantaría, dije, y lo decía con todo mi corazón, sanado y esperanzado. Al salir juntos del estudio, el sol poniente tiñó el horizonte de Vancouver de tonos rosados y dorados. Los ecos del pasado finalmente quedaron en completo silencio. Se habían desvanecido no de golpe, sino con el ritmo tranquilo y constante de una vida bien vivida. Mi final no fue una explosión dramática en un almacén lejano. Fue un comienzo tranquilo y soleado en una ciudad que ahora llamaba hogar, con una mano que me aferraba y que no parecía una cadena, sino una promesa. El fin.